Bueno, gracias por haberse acercado a la charla de hoy. Estará dada por el doctor Germán Rubino. Germán es egresado de nuestra facultad, hizo el doctorado acá, tiene un postdoc en la Universidad de Lausanne. Una tarea de investigación creo que es en Canadá, en la Universidad de Western. Y actualmente es investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro Tópico Bariloche. Y hoy nos va a estar presentando una charla titulada por Electricidad de Rocas Fracturas, Productos Impacto en Shared Speed. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir con la lluvia. Bueno, antes de nada, gracias Luis por invitarme a dar la charla y también bueno, por organizar todo. Bueno, hoy en realidad cuando elegí el título pensaba enfocar la charla en el Shear Wave Splitting, que es el último trabajo que hicimos, pero me di cuenta que si enfocaba en eso se iba a entender muy poco. Entonces me pareció mejor dejar para el final el Shear Wave Splitting y toda la primera mitad o tres cuartas partes contaros un poco cuáles son los efectos elásticos que ocurren cuando hay fracturas en rocas, ¿no? En rocas saturadas. A ver. Bueno, ¿por qué estamos interesados en esta temática? Bueno, en primer lugar, probablemente ustedes lo saben, las fracturas son objetos muy importantes, ¿no? Que se encuentran con frecuencia en la corteza terrestre, y su importancia se debe principalmente a que suelen constituir caminos preferenciales para el flujo de fluidos, ¿no? La presencia de fracturas puede ser positiva o negativa, por ejemplo, positiva en el caso de si uno quiere extraer hidrocarburos, todos conocemos el caso de vaca muerta, que sin la fractura no se puede sacar prácticamente nada, debido a la baja permeabilidad de la formación. Entonces, en ese caso, la presencia de fracturas, bien sean naturales o artificiales, es una buena noticia. Y en otros contextos, la presencia de fracturas es mala noticia, como puede ser un repositorio geológico de residuos, por ejemplo, nucleares, o en el contexto de captura y secuestro de dióxido de carbono, ¿no? En ese caso no queremos fracturas porque por allí se podrían escapar justamente las cosas que queremos guardar ahí abajo. Y por esa razón la detección de fracturas y la caracterización de sus propiedades son tareas de enorme importancia en la geofísica. Y en particular hay una característica de las redes de fracturas que es clave, y es la interconectividad entre fracturas. Si las fracturas no están interconectadas, no puede haber un camino de fracturas por el cual el fluido se pueda mover, y por eso interesa estudiar si tenemos técnicas no invasivas para determinar, ¿no?, esta característica de la red de fracturas. Lo que pasa es que es un detalle, ¿no?, muy sutil, y entonces hay que ver si las técnicas geofísicas nos permiten ver si las fracturas están conectadas o no. Entonces, en la primera parte de la charla voy a mostrarles cuáles son los efectos que producen la interconectividad entre fracturas, en particular en los datos sísmicos o en las ondas sísmicas. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque las ondas sísmicas actualmente se utilizan para detectar y caracterizar fracturas, pero la pregunta que queríamos explorar inicialmente fue si podíamos usar ondas sísmicas para inferir el grado de conectividad de fracturas, ¿sí? De hecho, en realidad esta temática comenzó con una visita de Luis a la Universidad de Lausanne. Yo era postdoc allá, y Luis vino un mes a trabajar con nosotros, y ahí fue donde nació esta línea de trabajo que ahora les voy a contar un poco cómo se fue dando, ¿no? Cuando empezamos a estudiar la temática de interconectividad entre fracturas y si tenía o no un efecto en las ondas sísmicas, exploramos la literatura y era bastante pesimista, ¿sí? Había un paper bastante conocido en Geophysics de Grechka y Kachanov, que son dos investigadores bastante conocidos, donde ellos estudiaban las propiedades elásticas efectivas de medios fracturados y se fijaban qué pasaba cuando las fracturas se acercaban o cuando se cortaban, ¿sí? Que eso es la interconectividad o conectividad entre fracturas. Si ustedes leen acá, esta parte que está remarcada, dice, tal vez inesperadamente se podría traducir, encontramos que la interacción entre fracturas y la intersección tienen poca influencia o pequeña influencia en las propiedades elásticas efectivas. ¿Eso qué significa? Significa que en principio las ondas sísmicas no deberían darse cuenta si las fracturas están o no conectadas, ¿sí? Bueno, eso era lo que existía en la literatura en aquel momento, cuando vino Luis a Lausanne. ¿Qué pasaba? Estos autores trabajaban en un contexto elástico. Para ellos las fracturas eran simplemente medios muy blandos, obviamente muy finitos, ¿sí?, con geometrías particulares, pero en el contexto elástico.
Nosotros sabíamos que, que las fracturas abiertas tienen fluidos en su interior. Y ese fluido se puede mover cuando una onda sísmica viaja a través de ellas. Y entonces esperábamos que si las fracturas estaban conectadas o no, los movimientos de los fluidos fueran diferentes y pudieran tener un impacto en la onda sísmica, ¿no? Hasta ese momento se conocía parte de esta historia, y es lo que voy a mostrar en esta figurita esquemática, para entender a qué me refiero con movimiento del fluido y por qué eso puede cambiar las propiedades de la onda sísmica. Lo que tenemos acá es un esquema de supongamos que tenemos una onda P que va viajando a través de un medio fracturado, ¿sí? Entonces, si uno agarra una región muy pequeña, como está indicada con este cuadradito acá, y le pudiera hacer un zoom, lo que va a encontrar son fracturas, ¿verdad? Supongamos que las fracturas son horizontales, como están acá en este dibujito. Entonces, esta onda P lo que va a hacer va a comprimir el medio, ¿no? En el ciclo o semiciclo compresivo de la onda, entonces va a comprimir el medio. Y las fracturas son mucho más blandas que la roca que está en el entorno. Entonces lo que va a pasar en respuesta a esa compresión es que las fracturas van a tender a cerrarse. ¿Sí? Se van a tratar de cerrar un poquito. Y lo que va a pasar con el fluido que está dentro de las fracturas es que entonces va a incrementar su presión. Especialmente si la comparamos con la presión que tiene el fluido en la roca que se encuentra alrededor de las fracturas. Entonces, lo que va a generar la onda sísmica es un gradiente de presión entre las fracturas y el entorno, y si el tiempo que le da la onda sísmica es suficiente, va a haber flujo de las fracturas hacia la roca circundante en el ciclo compresivo y en la dirección opuesta en el ciclo extensivo de la onda sísmica. Entonces lo que genera la onda sísmica es flujo oscilatorio, y como el fluido es viscoso, lo que va a generar es disipación de energía. ¿Cómo se manifiesta esa disipación de energía? Con una caída de amplitud de la onda. O sea, genera atenuación. ¿Sí? Esto se conocía en aquel momento, se sabía que en presencia de fractura se esperaba el flujo oscilatorio y esta disipación de energía, pero eso era todo lo que se conocía. No se había estudiado en ese momento qué pasaba si uno conectaba fractura. Esto en la literatura se conoce como Wave-Induced Free Pressure Diffusion, o se traduciría algo así como difusión de presión inducida por la onda sísmica, o flujo, ¿no? Bueno, entonces decidimos, en aquella estadía de Luis en Lausanne, estudiar qué pasaba cuando conectábamos fracturas. El primer problema que tenemos es cómo estudiamos esa temática, ¿no? Computacionalmente se vuelve bastante costoso hacer propagación de ondas fracturas. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer propagación de onda, el dominio tiene que ser de al menos alguna longitud de onda, ¿sí? Y las fracturas tienen aperturas de menos de 1 milímetro o 1 milímetro, supongamos. Entonces hay una relación muy grande entre las dos dimensiones. Eso hace que computacionalmente sea muy costoso. Entonces no era buena idea ir por el lado de la propagación de ondas sísmicas. Lo que convenía hacer es utilizar técnicas de cambio de escala, o upscaling en inglés. Y la idea es la siguiente. La idea es que en lugar de considerar un reservorio o un medio muy grande con fracturas, se toma un volumen que sea representativo, que sea pequeño, pero que sea representativo del medio de interés, y ese pequeño volumen, o REV, se conoce en la literatura, que es el volumen elemental representativo, se le puede someter a deformación o a esfuerzos y se ve cómo responde, ¿sí? Supongamos que lo sometemos a deformación, aplicamos en los bordes, lo deformamos, aplicamos desplazamientos y calculamos la tensión promedio de ese volumen, y lo que asumimos, ahí está la hipótesis, lo que asumimos es que ese medio se puede representar a escala REV, digamos, acá la muestra, por un sólido homogéneo viscoelástico equivalente. Viscoelástico para tener en cuenta la disipación de energía, ¿sí? Y además, como tenemos fracturas, necesitamos suponer que ese sólido efectivo es además anisótropo, ¿sí? Bueno, entonces lo que hicimos fue, agarramos un volumen representativo y necesitamos someterlo a 3 tests, 3 experimentos, ¿sí? A partir de condiciones de borde adecuadas. El primero es este. Lo que hacemos es, consideramos estas paredes laterales para que no se pueda deformar lateralmente la muestra, y consideramos estos desplazamientos verticales oscilatorios con una cierta frecuencia omega, que está ahí chiquitita en el exponente, y entonces lo deformamos así. Hacemos este experimento de compresión vertical.
Después hacemos lo mismo, pero en la dirección horizontal, y finalmente aplicamos un experimento de corte. ¿Sí? En cada uno de estos tres casos, podemos encontrar la respuesta del medio, resolviendo las condiciones que puedan representar de la mejor manera posible la física que queremos representar. En este caso, si queremos tener en cuenta la difusión de presión o el desplazamiento de los fluidos, tenemos que considerar, por ejemplo, la teoría de polarización de Biot. ¿Sí? Entonces, trabajamos en el contexto de la teoría de polarización de Biot, que no puedo entrar en detalles porque no tengo el tiempo para hacerlo, pero básicamente lo que vamos a hacer en el contexto de esta teoría de polarización es representar las fracturas como un segundo medio de muy alta porosidad, muy alta permeabilidad y muy blando. ¿Sí? Así es como representamos a las fracturas. Entonces, aplicamos estos tres tests y en cada caso resolvemos las ecuaciones de la teoría de la polarización para ver cómo responde el medio. Solo para que mostrarles rápidamente, estas son las ecuaciones que se resuelven, son las ecuaciones de la teoría de la polarización, pero en el límite cuasi estático. Es decir, como estamos interesados en frecuencias sísmicas, los desplazamientos debido a fuerzas inerciales, digamos, a efectos inerciales, es despreciable, entonces podemos utilizar esta versión simplificada, que en realidad para el caso, son las ecuaciones de consolidación. Bien, están escritas en el dominio de las frecuencias, que es donde lo resolvemos. La primera ecuación es balance de fuerzas, la segunda ecuación es la ley de García, básicamente. O sea, estamos acoplando la deformación con el flujo. Entonces, para cada test resolvemos estas ecuaciones bajo las condiciones de borde adecuadas, y lo que hacemos es, ahora de usar la hipótesis esa que yo les contaba del upscaling, calculamos los esfuerzos y las deformaciones. Obviamente cuando lo resolvemos tenemos un campo heterogéneo de esfuerzo y deformación, pero tomamos los promedios volumétricos. Estos brackets indican promedios, ¿sí? Y esto lo que suponemos es que el esfuerzo promedio, estos son los componentes de los tensores, ¿no? El esfuerzo promedio y la deformación promedio se pueden relacionar mediante módulos viscoelásticos. Sería como la ley de Hooke, ¿sí? Pero como queremos tener en cuenta la disipación, los módulos involucrados son complejos y dependen de la frecuencia. ¿Cuál es la relación que vamos a utilizar en este caso? No vamos a utilizar la ley de Hooke. Si esto fuera isótropo, completamente isótropo, podríamos plantear acá la ley de Hooke entre fuerza y deformación, ley que todos conocemos. Como tenemos anisotropía, y en principio podemos tener cualquier grado de anisotropía, esta es la ley que se usa. Es como la ley de Hooke para anisotropía, pero el grado más general de anisotropía para el caso 2D que tenemos acá. Es decir, el esfuerzo y la deformación se relacionan a través de esta matriz que en inglés se llama de stiffness. ¿Sí? Les repito que estos coeficientes, fíjense que son todos distintos, a ver, es simétrica, pero de la diagonal para arriba son todos distintos porque consideramos cualquier grado de anisotropía. Y estos coeficientes pueden ser complejos para tener en cuenta atenuación, ¿sí? Y dependiente de la frecuencia. Es decir, vamos a determinar para cada frecuencia omega un conjunto de coeficientes. ¿Cómo los determinamos? Bueno, acá tenemos tres ecuaciones, ¿sí? Estas tres ecuaciones tienen que ser válidas para los tres tests, con lo cual tenemos 9 ecuaciones y 6 incógnitas. ¿Sí? Fíjense que hay 6 elementos distintos en esa matriz. Entonces, 9 ecuaciones, 6 incógnitas, lo que hacemos es determinar para cada frecuencia esas incógnitas a través de un procedimiento de mínimos cuadrados. Y una vez que tenemos la matriz de stiffness del medio fracturado, podemos usar las ecuaciones clásicas de medios anisótropos, ¿sí? Para encontrar la velocidad y la atenuación en función de la dirección de propagación. ¿Sí? Así es como estudiamos la respuesta sísmica de medios fracturados. Y estos son los primeros tests que hicimos allá en Lausanne. Como estamos interesados en ver el impacto de conectar fracturas, primero comparamos dos muestras muy sencillas. Suponemos que estos son dos reps de un medio donde las fracturas están completamente desconectadas, fíjense que no hay intersección entre fracturas, y un medio donde la mayor parte de las fracturas están conectadas al menos a otra. ¿Sí? Pero después son iguales las muestras, tienen la misma cantidad de fracturas, las mismas propiedades, los mismos fluidos. Suponemos que hay agua, el fluido saturante es agua, tanto en la roca como en las fracturas. ¿Sí? Bueno, y acá están las propiedades. Entonces, aplicamos el método de upscaling a estas dos muestras, ¿no? Y en particular, acá les voy a mostrar, por una cuestión de simplificación, qué pasa para la onda que se propaga verticalmente. ¿Sí? Bueno, este es el inverso del factor de calidad, es decir, la atenuación de onda P, en función de la frecuencia, para el caso desconectado. Lo que encontramos fue un pico de atenuación, un nivel de atenuación
bastante elevado, ¿sí? Que se debe a ese proceso que yo les ilustré al principio. Básicamente lo que está pasando es que la onda que viaja verticalmente comprime las fracturas horizontales, las verticales no puede comprimir por la orientación, entonces hay flujo de fracturas horizontales y el entorno que generan esta disipación de energía. ¿Bien? Y después vino la parte inesperada, que fue esta respuesta para el caso donde había fracturas hiperconectadas. Lo que encontramos fue una disminución de la amplitud del primer pico de atenuación, pero esto era lo que no esperábamos, no conocíamos, no se conocía en la literatura hasta ese momento, un segundo pico de atenuación en altas frecuencias, ¿sí? En muy altas frecuencias. Podemos discutir después sobre si es válido o no a esos rangos de frecuencia, pero no importa, porque después les muestro que no vamos a estar trabajando en este rango de frecuencias. Entonces, esto era lo que fue inesperado, que encontramos con Luis y que no sabíamos a qué se debía. Entonces, ¿cómo podíamos interpretar lo que estaba pasando? Lo que podíamos hacer, como nosotros al aplicar el test tenemos cómo se mueve el fluido, podemos directamente calcular cómo se está disipando la energía. Eso es fácil, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue eso, fue dibujar cómo es el campo de disipación de energía. Primero lo hicimos para el caso conocido, que era la frecuencia del primer pico, caso desconectado, y este es el campo de disipación de energía. Y es lo que esperábamos, ¿no? La energía se está disipando en el entorno de las fracturas horizontales, fíjense que las fracturas verticales ni se enteran, y justo en el entorno de las fracturas horizontales, ¿sí? Eso lo entendemos. La onda P se está propagando verticalmente, tiende a cerrar esas fracturas, inyecta el fluido al background, entonces disipa energía en ese entorno. Y ahora vamos a ver el caso que no sabíamos qué estaba pasando. Estamos ploteando la frecuencia del segundo pico, caso conectado, y esto fue lo que encontramos. En la pantalla no sé si se alcanza a ver, pero lo que está pasando es que ahora la disipación está ocurriendo dentro de las fracturas conectadas. Lo que está pasando es que, para estas frecuencias tan altas, la onda sísmica de nuevo comprime las fracturas horizontales. No hay tiempo para que se vaya el fluido al background, porque son frecuencias altas, entonces la probabilidad del background es relativamente baja y no le da el tiempo para que se inyecte el fluido en el background. Pero sí hay tiempo para que se inyecten las fracturas, porque las fracturas son muy permeables. Entonces, para estas frecuencias hay un flujo entre fracturas conectadas, ¿sí? Se deforma la fractura horizontal y se puede inyectar en la fractura vertical, que no fue deformada por la onda P que se propaga verticalmente. Y entonces eso produce este segundo pico de atenuación. Eso fue un resultado muy importante porque está mostrando que si uno tiene en cuenta la presencia del fluido en las fracturas, las ondas sísmicas se vuelven sensibles a la conectividad entre fracturas. Y como yo les decía, la conectividad entre fracturas es un parámetro hidráulico clave, ¿sí? Entonces fue un resultado muy importante. A partir de ahí se abrió una línea de trabajo y ahora les voy a mostrar cómo fue avanzando esa línea de trabajo. Recién mostrábamos atenuación, esto es lo que pasa con la velocidad. Esta es la velocidad de onda P en función de la frecuencia. Para el caso de fracturas desconectadas, lo que tenemos es, acá tenemos dispersión de velocidad, justamente donde teníamos el pico de atenuación. ¿Sí? Eso es lo que se espera de acuerdo con la teoría. Si uno tiene atenuación, tiene que tener dispersión, y eso es lo que vemos acá. ¿Sí? Una dispersión bastante importante. Y esto es lo que encontramos para el caso de fracturas conectadas. Que ahora tenemos dispersión en dos rangos de frecuencia, que es donde teníamos los dos picos de atenuación. Eso está bien, eso es lo que esperábamos. Lo más interesante de este gráfico es esto. Es esta diferencia de velocidad entre el caso conectado y desconectado. ¿Sí? Porque lo que está mostrando es que la velocidad de la onda P contiene información sobre el grado de conectividad de la red de fracturas. Lo que es muy interesante es lo siguiente. Esta primera dispersión, ¿dónde ocurre? Ocurre en una frecuencia característica que es proporcional, en particular, a la permeabilidad de la roca. En general, estamos interesados en fracturas si la permeabilidad es muy baja. Con lo cual, esta dispersión normalmente ocurre a muy bajas frecuencias. ¿Sí? Porque este kappa B es muy pequeño. Por ejemplo, vaca muerta es un número muy pequeño, y entonces esta dispersión ocurre en súper bajas frecuencias, mucho más bajas que las frecuencias que se usan en experimentos de sísmica. Por otra parte, esta dispersión es proporcional, la frecuencia donde ocurre, es proporcional a la permeabilidad de la fractura. La permeabilidad de la fractura es muy alta, con lo cual esta dispersión normalmente ocurre a muy altas frecuencias, hoy veíamos que estaban 10 a la 5 Hz, si no recuerdo mal, más o menos ubicado el pico,
Con lo cual, esta dispersión está por encima de las frecuencias, por la banda sísmica de interés en sísmica de exploración. Con lo cual, normalmente, las frecuencias sísmicas que usamos en experimentos de campo caen acá, en lo que denominamos plató. Y justamente, si bien no tenemos atenuación ni dispersión, es el lugar más favorable para ver cambios de velocidad entre casos conectados y desconectados. ¿Sí? O sea, la banda sísmica de frecuencia normalmente está por acá, en este rango. Bueno, después lo que hicimos fue estudiar qué pasa con la anisotropía. ¿Sí? Y para eso consideramos en este trabajo 3 muestras con distinto grado de conectividad. La muestra A es completamente desconectada, la muestra B parcialmente conectada, y la muestra C, todas las fracturas están conectadas al menos a otra. ¿Sí? O sea, vamos incremento de grado de conectividad. Después son iguales las muestras, ¿sí? Igual número de fracturas, iguales propiedades, iguales fluidos, es todo igual. Lo único que difiere es si hay mayor o menor grado de conectividad. De nuevo aplicamos nuestra técnica de shading, y esta es para una frecuencia de 30 Hz, que es una frecuencia bastante típica de la sísmica de exploración, lo que tenemos acá es la velocidad de onda P en función del ángulo de incidencia. Ahora tenemos ángulo de incidencia, ¿sí? La frecuencia fija, 30 Hz. Vamos primero a ver las líneas sólidas, ¿sí? La verde muestra el caso desconectado, ¿sí? Corresponde al reservorio cuyo volumen representativo es este. La roja es el caso de parcialmente conectado y la negra es completamente conectado. Lo que vemos, ángulo de incidencia 0 es dirección vertical de propagación. Lo que vemos es que hay una disminución de la velocidad a medida que conectamos fracturas. Eso es lo primero que vemos, ¿no? Y también lo que podemos ver es que para un ángulo de 45 grados no hay grandes diferencias entre los distintos casos. Y eso se traduce en una disminución de la anisotropía. Fíjense que el caso desconectado tiene una anisotropía bastante importante, mientras el caso conectado, la anisotropía es prácticamente despreciable. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos ver acá es que la conectividad afecta el nivel de anisotropía de velocidad del medio fracturado. También pueden ver que hay puntitos, ¿no? Con los mismos colores. Los puntitos muestran el límite de alta frecuencia. Es decir, en vez de 30 Hz, usamos una frecuencia súper alta, y eso lo que hace es que no haya tiempo para flujo ni entre fracturas ni entre fractura y baja. Es decir, corresponde al límite elástico. Es lo que uno obtendría si usara un modelo completamente elástico, si ignora la existencia del fluido. Y fíjense que lo que encontramos es lo que decía Grechka y Kachanov. Si uno está en el límite elástico, fíjense que color negro, rojo y verde son muy parecidos. Los puntitos, miren. O sea, no hay prácticamente diferencia en las respuestas cuando uno varía el grado de conectividad si está en el límite elástico, es decir, si ignora el desplazamiento del fluido. ¿Sí? Eso lo que muestra es que este cambio que estamos viendo en las líneas sólidas se debe por completo a efectos poroelásticos, a desplazamiento del fluido. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, acá tenemos otro esquema que me parece que está piola para entender qué es lo que está produciendo esas diferencias de velocidad. Supongamos que tenemos una onda P que está viajando perpendicularmente a un set de fracturas paralelas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a enfocar en una sola fractura. Esa onda P, como se propaga ortogonalmente, lo que va a hacer es la va a tratar de cerrar, ¿sí? En el ciclo compresivo. Como el background es muy impermeable, la permeabilidad es muy baja, en el periodo de la onda no hay tiempo para que el fluido se pueda inyectar en el background, ¿sí? Si estamos en 30 Hz, no, ese tiempo que le da la onda para el flujo no alcanza para que pueda haber intercambio de presiones o de fluido entre la fractura y el entorno. Entonces, ¿qué va a pasar frente a esa compresión? La presión del fluido que se encuentra dentro de la fractura va a aumentar y se va a oponer a la deformación de la fractura. Eso en la literatura se conoce como el efecto de stiffening del fluido, de la fractura, ¿sí? Como rigidización, supongo que se diría en español. Entonces, ese aumento de presión trata de oponerse, de contrarrestar la deformación que le está tratando de aplicar la onda P. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa si tiene una segunda fractura como esta, conectada, intersectada ortogonalmente? Bueno, la onda P lo que va a hacer es va a comprimir a la fractura vertical, pero no a la horizontal, porque por la orientación que tiene no la puede comprimir. Entonces, va a incrementar la presión en la fractura vertical de nuevo, pero ¿qué pasa? Ahora el fluido
puede desplazarse y meterse en la fractura horizontal. Y entonces va a relajar ese incremento de presión, no va a subir tanto la presión, porque ahora se puede relajar esa presión por flujo hacia la fractura que está conectada ortogonalmente. Y eso que implica que el incremento de la presión que va a sufrir esta fractura va a ser menor, comparado con el caso desconectado. ¿Sí? Entonces tenemos un menor incremento de la presión, ¿y eso qué va a hacer? Que se pueda deformar más. Frente al mismo esfuerzo que le aplicamos a la fractura, ahora, en el caso conectado, se va a poder cerrar más, porque el incremento de presión es menor. Si se cierra más frente a un igual estrés, significa que este medio se está comportando como si fuera más blando. Esta fractura se comporta como si fuera más blanda. Esa en la literatura se conoce como la compliance de la fractura, se incrementa cuando tiene esta segunda fractura. Y si la fractura, recuerden que esto es una sola fractura, pero si todas las fracturas se comportan de esta manera como si fueran más blandas, lo que va a pasar es que la velocidad sísmica va a ser menor. Medio más blando, menor velocidad de propagación. Y eso explica esto. Esta caída de velocidad que vemos acá es justamente eso, es que vamos conectando fracturas y entonces se pueden cerrar un poquito más frente a igual estrés, cae la velocidad. Eso es lo que explica esta caída de velocidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué eso no ocurre para 45 grados? Bueno, si tenemos el caso de 45 grados de propagación, hay simetría. Las dos fracturas van a sufrir igual incremento de presión y no se va a poder establecer un gradiente de presión. No se va a poder relajar la presión de una fractura hacia la otra, porque las dos fracturas están siendo sometidas a incremento de igual presión, o parecida. Y eso explica, entonces, que la compliance, la dureza de las fracturas no se va a ver afectada por la conectividad. Si están desconectadas o no, va a ser lo mismo, si están conectadas o no. Y eso implica que las velocidades van a ser similares entre casos conectados y desconectados, para 45 grados. ¿Sí? Y eso explica lo que veíamos recién, ¿no? Que para 45 grados prácticamente no había grandes diferencias entre los distintos casos. ¿Qué pasa con la onda S? Bueno, con la onda S el impacto es incluso mayor, lo cual al principio fue bastante inesperado. Porque uno dice, bueno, onda S no puede cambiar la presión. Bueno, en realidad sí, porque tenemos cambios de propiedades mecánicas. Repetimos el experimento para la onda S. Esto lo que vemos aquí es la velocidad de onda S en función del ángulo de incidencia. Y lo que vemos es un efecto similar, que hay una caída de velocidad, pero ahora ocurre a 45 grados la caída de velocidad. Mientras que para dirección vertical de propagación u horizontal no hay grandes diferencias de velocidad. Y eso lo entendemos. Si la onda S se está propagando verticalmente, está aplicando así, ya así, ¿no? Horizontalmente. Pero si no tiene fracturas horizontales, no las puede cerrar o abrir para esa dirección de propagación. Ahora, 45 grados sí. Si no tiene una fractura así, y la onda S viaja a 45 grados y aplica entonces la cizalla a 45 grados, la va a poder cerrar, y lo que es interesante es que va a poder cerrar un conjunto de fracturas y va a tender a abrir el otro conjunto de fracturas, dependiendo de la orientación. O sea, de este set de fracturas que tenemos acá, hay un conjunto que son o verticales u horizontales. Bueno, un conjunto de los dos va a tender a cerrarse frente a la propagación de la onda S, y el otro a abrirse. Y entonces, en un conjunto de fracturas la presión se incrementa y en el otro cae la presión. Entonces, cuando conectamos fracturas, el gradiente de presión es mucho mayor que en el caso de la onda P, que solamente había incrementos de presión. Por eso, estas caídas de velocidad que vemos para 45 grados son tan fuertes. Se debe a eso, ¿no? A que en el caso de onda S, algunas fracturas se abren y otras se cierran. Bueno, también estudiamos cuál es el impacto en curvas de Abeot, ¿no? En la reflectividad sísmica. Porque como tenemos medios efectivos, como calculamos propiedades efectivas, podemos usar esas propiedades efectivas para caracterizar, por ejemplo, un reservorio fracturado, resolver el problema de onda plana. Obviamente hay que tener cuidado porque no hay isotropía, ¿no? Hay que resolverlo en el caso más... nosotros consideramos el caso de mayor anisotropía posible, genéricamente anisótropo es el medio fracturado, y vemos cómo se refleja la onda sísmica. Entonces, en este caso, fuimos a un caso de fracturas conjugadas que en la literatura aparecen como un caso más frecuente en el caso de la corteza superficial que fracturas ortogonales, ¿no? Entonces, consideramos, para simplificar un poco los modelos, las fracturas son todas iguales, pero consideramos que ahora tienen estas orientaciones, forman un cierto ángulo alfa, que después lo vamos variando para ver qué rol juega ese ángulo. Entonces, consideramos este tipo de muestras, entonces con un cierto ángulo alfa que forman las fracturas, y consideramos dos conjuntos de muestras, dependiendo del número de intersecciones por metro cuadrado. ¿Sí? Decidimos clasificarlas de esa forma.
Si tenía menos de este número, 0.28 intersecciones por metro cuadrado, lo consideramos en el grupo de baja conectividad. Y si superaba 1.67 intersecciones por metro cuadrado, el grupo de alta conectividad. Claramente estos no son reps, ¿sí? Esto no puede ser representativo de un reservorio fracturado, y ahí entra el problema, el límite del costo computacional, ¿no? Hasta acá podemos llegar, pero no mucho más grande puede ser la muestra. Entonces lo que hacemos es resolvemos este problema usando una técnica de Monte Carlo. Consideramos una gran cantidad, encontramos que 40 muestras como estas serán suficientes. O sea, lo que se hace es se repite la técnica de upscaling para un gran número de muestras, y después se trabaja con el promedio. O sea, se calculan los coeficientes viscoelásticos para todas las muestras y se calcula el promedio. Y el promedio es el que se usa para el reservorio, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos los coeficientes de stiffness, resolvemos el problema de un problema de onda plana, o sea, hacemos incidir una onda P y calculamos cómo se refleja la onda P y la onda S en ese medio fracturado caracterizado por estas propiedades efectivas. Y en este caso las fracturas tienen 1,5 metros de largo, suponemos que son fracturas del orden del 1,5 metro. Bueno, primero veamos las líneas sólidas, ¿sí? Esto es el coeficiente de reflexión de onda P. Recuerden que siempre incide una onda P, y acá suponemos que enfocamos en el coeficiente de reflexión de onda P. Este coeficiente de reflexión de onda P en función del ángulo de incidencia para una frecuencia de 30 Hz. Miramos primero la línea sólida, ¿sí? Lo que tenemos es el valor promedio y la desviación estándar de los coeficientes de reflexión. El caso azul es el caso conectado, ¿sí? o de alta conectividad, y el caso rojo es el de baja conectividad. Lo que vemos es que a medida que aumenta el grado de conectividad del reservorio fracturado, hay un incremento o tiende a haber un incremento del coeficiente de reflexión. Es cierto que no dije que en este caso consideramos un ángulo de 75 grados para la intersección entre las fracturas, y es cierto que las mayores discrepancias entre los coeficientes de reflexión ocurren para ángulos relativamente largos, ¿no? De incidencia, para el caso de la onda P. Y acá abajo, las líneas punteadas, lo que muestran es el límite elástico. ¿Qué pasa si uno modela esto con elasticidad clásica, la EDF, ¿sí? O sea, nos olvidamos de estos efectos de difusión de presión. Bueno, esto es lo que encontramos, que no es en el límite elástico, en un mundo elástico, no hay sensibilidad a la conectividad entre fracturas. Pero cuando uno agrega la difusión de presiones, que es lo que se espera que esté ocurriendo en la realidad, se encuentra que sí hay sensibilidad al grado de conectividad. Y esto es lo que pasa con la onda S, ¿sí? Esto es el coeficiente de reflexión de la onda S. Lo que vemos es que ahora las mayores discrepancias ocurren para ángulos de incidencia intermedios, ¿sí? De alrededor de 30 grados, tenemos el máximo de las mayores discrepancias. Y de nuevo, el caso con alto grado de conectividad es el que muestra mayor reflectividad. Y de nuevo, si ignoramos el desplazamiento de los fluidos, el caso elástico no se muestra sensible al grado de conectividad de la red de fracturas. También lo que hicimos fue, obtuvimos los coeficientes que se suelen determinar en análisis de ABO. En el caso de la onda P, estimamos estos A, B y C, intersect, gradient y curvatura, ¿no? Se llaman, si no recuerdo mal. Y en el caso de la onda S tenemos dos coeficientes que son el de near offset y far offset. Lo que hacemos es, para cada muestra, tenemos una curva, bueno, dos curvas, ¿no? De reflectividad, y estimamos con un mínimo cuadrados estos coeficientes, 5 coeficientes, para ver si alguno era más sensible al grado de conectividad. Y ploteamos acá un crossplot de los dos que mostraron mayor sensibilidad. Esto es coeficiente B versus coeficiente AS. Estos son los casos de baja conectividad, y estos son los casos de alta conectividad. Y lo que vemos es que en este tipo de crossplots se separan, ¿no? La nube de puntos, indicando que se podrían utilizar o tratar de utilizar para detectar o inferir las regiones de un cierto reservorio fracturado con mayor o menor grado de conectividad de fracturas. Bueno, y finalmente llegamos a lo que prometía el título, que es el shear wave splitting. Después de estudiar desde aquel primer paper con Luis, y después de estudiar el efecto en la velocidad, en la anisotropía, en los coeficientes de reflexión, teníamos interés en estudiar el impacto en el shear wave splitting. ¿Por qué? Bueno, porque el shear wave splitting, ahora les voy a contar, para los que no saben, les voy a contar un poquito qué es lo que se podría llamar el atributo sísmico, uno de los atributos sísmicos más robustos para caracterizar redes de fracturas o medios fracturados. Básicamente la idea es sencilla. Cuando una onda S
ingresa en un medio que es anisótropo, se separa en dos ondas S que tienen diferente polarización, la polarización es cómo se mueven las partículas, ¿sí? Y diferente velocidad. Entonces se separan. O sea, a medida que viajan se van separando. Entonces, si uno tiene un registro sísmico, puede detectar el arribo de las dos ondas S. ¿Sí? Para que se entienda un poquito mejor, tenemos este dibujito. Acá está el link. Lo que vemos es una onda S en la zona gris, suponemos que es isótropa, con lo cual es una sola onda S, y cuando ingresa en el medio anisótropo, fíjense cómo se separa en dos ondas, en la onda roja y la onda azul, que viajan a distinta velocidad. Fíjense que se van separando a medida que transcurre el tiempo. Y distinta polarización. Una de las ondas S tiene una polarización en este sentido y la otra en un sentido ortogonal. ¿Por qué se usa para caracterizar medios fracturados? Porque la diferencia de tiempo entre las dos ondas S contiene información sobre la cantidad de fracturas, la densidad de fracturas del reservorio. Y la polarización, cómo se mueven las partículas, tiene información sobre la orientación de las fracturas. Y es un atributo muy, muy robusto, ¿sí? Entonces, lo que queremos estudiar es cómo impactan estos efectos por elástico que estuvimos charlando hasta ahora en este atributo sísmico en particular. ¿Por qué lo dejamos para el final? Porque necesitamos trabajar en 3D. O sea, al principio empezamos trabajando en 2D por una cuestión de costo computacional, después logramos, yo no mostré acá, pero logramos considerar redes de fracturas más realistas, fuimos incrementando la capacidad computacional y las características de las redes de fracturas, y en un punto dijimos, bueno, tratemos de hacer algo en 3D. Para estudiar, desde hace años teníamos interés en estudiar este atributo sísmico. Y el año pasado, si no recuerdo mal, con un estudiante que hizo una pasantía en la Universidad de Lausanne, un estudiante de China, que vino un año en la Universidad de Lausanne, escribimos este artículo. Obviamente, al estar trabajando en 3D, no podemos considerar redes de fractura muy complejas, pero para estudiar el impacto de la conectividad, pensamos que era suficiente para empezar con este red, donde tenemos simplemente dos fracturas iguales que se están intersectando con un cierto ángulo alfa, ¿sí? Sea el caso de las fracturas conjugadas de antes, pero como este es el red, lo que estamos suponiendo es que este es un medio periódico, ¿sí? Este red se repite periódicamente y ese es el reservorio que estaríamos estudiando. Y consideramos dos casos, ¿sí? Desconectado y conectado. Esta es una sección, un corte transversal, ¿no? Para lograr el caso desconectado, simplemente discontinuamos una de las fracturas y así evitamos que haya intersección entre las dos, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente tuvimos que aplicar un mayor número de tests. El método de upscaling es el mismo, solo que ahora hay que aplicar más tests, ¿sí? Bien. Esto es perdón, no dije, esperen que les cuento algo antes de pasar acá. Sí. ¿Cómo definimos el shear wave splitting? Recuerden que la magnitud es la diferencia de tiempo de arriba, ¿no? De las dos ondas. Pero para normalizarlo de alguna forma, lo que calculamos es esta diferencia relativa entre las velocidades, entre las dos ondas S que yo les mostraba, la roja y la azul. ¿Cómo las elegimos? Porque esa es la otra cuestión, ¿no? En nuestro caso, lo que encontramos es que una de las ondas S tiene una polarización que es paralela al strike de las fracturas. No sé cómo se traduce. El rumbo, ahí está. Bueno, al rumbo de las fracturas, entonces esa la llamamos S1, entonces recordemos que la onda S1 tiene el desplazamiento de partículas en la dirección del rumbo de las fracturas, y la onda S2, lo que encontramos de las simulaciones numéricas es que la polarización está en el plano ortogonal. ¿Está bien? Y así es como las clasificamos S1 y S2. Eso puede variar en la literatura. Y el shear wave splitting, entonces, es la diferencia relativa de las velocidades. ¿Está bien? Bien. Y esto es lo que encontramos. De nuevo, primero enfoquemos en las líneas sólidas. El caso negro es el caso de fracturas conectadas y el caso celestito es el caso de las fracturas desconectadas. Fíjense que son completamente diferentes. Solo por discontinuar una de las dos fracturas, lo que vemos es que el shear wave splitting, que es algo que se usa tanto y que es tan robusto, es completamente diferente. Lo cual muestra que nosotros, como yo les decía, consideramos un caso muy simple, donde están todas conectadas o todas conectadas, pero lo que se espera es que el shear wave splitting contenga información sobre el grado de conectividad de las redes de fracturas. Y lo que vemos también es que las líneas punteadas muestran el límite elástico. Lo que vemos es que estas diferencias que vemos son completamente debidas a aspectos por elásticos.
a estos efectos de difusión de presión que estuvimos charlando toda la primera parte de la charla. Para tratar de entender a qué se deben estas diferencias, acá tenemos un plot donde tenemos perdón, yo no dije, pero esto lo que tenemos es el shear wave splitting en función de la densidad de fracturas. ¿Y cómo cambiamos la densidad de fracturas? Simplemente cambiando el tamaño del red. ¿Sí? Las fracturas las dejamos siempre iguales. Lo que vemos acá es, para entender a qué se debe esto, es la velocidad, ¿sí? de las dos ondas. Primero fíjense que la sonda color rojo, que es la onda S1, les recuerdo que la onda S1 tenía desplazamiento de partícula en la dirección del rumbo de la fractura. Lo que vemos es que conectado o desconectado no hay grandes diferencias. Y eso lo entendemos, porque si nosotros deformamos en esa dirección del rumbo, no estamos deformando las fracturas. No podemos cerrar o abrir fracturas produciendo un desplazamiento en la dirección del rumbo de la fractura. Y entonces no hay efectos proelásticos tan significativos, y eso lo que produce es que el caso desconectado o desconectado muestre similares velocidades. Ahora, en el otro caso de la onda S2, lo que vemos es que cuando este es el caso desconectado, y cuando conectamos fracturas hay una caída fuerte de la velocidad, que ahora la entendemos, que se debe a esta relajación de presiones y caída de lo que se llama el stiffening de la fractura, efecto de stiffening del fluido de la fractura. Y también entendemos que ocurra para la onda S2, porque la onda S2 tiene un desplazamiento de partícula en la dirección ortogonal al rumbo, y entonces ahí sí podemos llegar a cerrar o abrir fracturas. Y algo que me olvidé decirles es que esto es para dirección vertical de propagación. ¿Sí? Porque obviamente esto va a depender de la dirección de propagación. Estamos suponiendo que las ondas viajan verticalmente. Una de las cosas más interesantes que encontramos es esta. Fíjense, por ahora no lean el texto porque si no los va a confundir. Fíjense lo que pasa. Si yo solamente estoy interesado en ver qué onda llega primero, ¿no? En el caso desconectado, porque obviamente yo esto no lo tengo, si yo estoy registrando ondas S, lo que puedo llegar a saber es cuál llega primero y cuál viene después. Si yo hago eso, si yo tengo fracturas desconectadas, fíjense que la que llega primero es una onda tipo S2, ¿no? Y si yo conecto las fracturas, la onda S2 baja acá, con lo cual llega primero la onda S1. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, si yo obviamente no sé cuál es cuál, lo que voy a ver es que cuando se conectan las fracturas, la polarización va a rotar 90 grados. Porque recuerden que las dos ondas S tienen desplazamiento de partícula ortogonal. Entonces primero me está llegando una, y de pronto si se conectan las fracturas llega otra. Entonces vería una rotación de 90 grados en la polarización, ¿no? De la onda S más rápida. Bueno, eso que encontramos de esta manera, lo que es interesante es que se ha observado, y de hecho se ha usado, antes de que ocurran terremotos, antes de que ocurran erupciones volcánicas y durante estimulación hidráulica. En particular, en el caso de terremotos, lo que se supone que ocurre es que frente a la evolución del campo de fuerza, ¿no? de la región donde está ocurriendo terremotos, va habiendo un crecimiento de las microcracks que van evolucionando, van creciendo, y lo que se interpretaba hasta este paper es que eso alcanzaba para explicar esa rotación 90 grados, pero no había ninguna demostración formal. Ahora esto muestra que si esas cracks van creciendo y van aumentando su longitud y se empiezan a interconectar, esa interconexión puede hacer que ocurra esto, que haya una rotación de 90 grados, pero porque creció el grado de conectividad de la red de fracturas que fue evolucionando hasta llegar a ese punto de ruptura que genera al terremoto o a la erupción volcánica, ¿no? Y de hecho, esa técnica o esa información del shear wave splitting fue usado como un pronóstico de terremotos. Hay un paper publicado, en realidad hay más de un paper, pero en este caso lograron pronosticar un terremoto de magnitud 5 en Islandia a partir de estudiar cómo iba evolucionando la magnitud del shear wave splitting y también viendo esta rotación ortogonal de la polarización de las ondas S. Y lo que hacían acá era utilizaban los pequeños sismos que iban ocurriendo por debajo como la fuente sísmica, ¿no? E iban registrando estas ondas S e iban viendo cómo evolucionaba el delay, el tiempo que transcurre entre arriba de las dos ondas S, y también les permitía estudiar cómo evolucionaba la polarización. Pero hasta este momento no se entendía completamente por qué ocurrían esas cosas, y nosotros acá en este paper que publicamos recientemente proponemos una explicación.
También estudiamos en este paper qué pasa si uno cambia el fluido de las fracturas. Y encontramos algo muy interesante. Primero veamos el color negro, que es el caso de, con agua, ¿sí? Fracturas con agua. El caso línea sólida, que está acá abajo, es el caso con agua conectado, y, perdón, esto es el shear wave splitting, ¿no? En función y en función del ángulo de intersección de las fracturas. Línea negra, el caso conectado está acá, y cuando desconecto, bajo hasta acá. ¿Sí? Eso con agua. Mientras que con gas, la diferencia, la discrepancia entre las dos curvas es menor, y eso se entiende porque obviamente como tienen el gas tiene un módulo de bulk muy pequeño, el cambio de presión es menor frente a una compresión, bueno, y entendemos que eso está ocurriendo. Lo que fue inesperado es ver que el caso conectado, fíjense la línea negra y la línea roja, de caso conectado, fracturas conectadas, es completamente insensible al fluido. O sea, no importa si es agua o si es gas. Y eso al principio no lo esperábamos, pero después nos dimos cuenta que este efecto de relajación de presiones es tan eficiente que la dureza de la fractura termina quedando gobernada por las propiedades de la matriz. O sea, el fluido se relaja por completo y no juega ningún rol. Y eso fue inesperado, pero también interesante, y muestra por otra parte que shear wave splitting solo en medio fracturado difícilmente pueda tener, a menos que haya muchas fracturas desconectadas. En el caso desconectado, obviamente no. Caso desconectado, la dureza de la fractura está afectada por el fluido. El problema es con casos conectados. Ahí perdemos sensibilidad al tipo de fluidos. Y también lo que hicimos, y esto fue a pedido de un reviewer, porque nosotros no queríamos hacerlo, hicimos propagación de ondas sísmicas para ver efectivamente que en las trazas se podían ver estas dos ondas, bueno, y todo lo que les contaba. Entonces, lo que hicimos fue, usamos las propiedades efectivas que determinamos a partir del upscaling, y este estudiante, que ya estaba en China y lo pudo correr allá en un clúster en China, lo que hizo fue propagación de ondas, simulación numérica de propagación de onda tridimensional, con las propiedades, caso anisótropo, con las propiedades efectivas, ¿sí? Teniendo en cuenta todos esos efectos por elasticidad. Y en particular, eligió un ángulo para las fracturas de 80 grados, y eso lo hizo a propósito porque, fíjense que para el caso desconectado, el shear wave splitting es 0, no se separan las ondas. Mientras que para el caso conectado se tiene que separar mucho. Entonces, lo que esperábamos es que caso desconectado no haya shear wave splitting, caso conectado sí, y esto es lo que encontramos. Esta traza de arriba es el caso conectado, y acá vemos cómo las dos ondas S se separan, y este es el caso desconectado, y vemos cómo las dos ondas S están superpuestas y no logramos separarlas. Y acá lo que podemos ver son snapshots del caso conectado, donde las dos ondas S se logran separar, y el caso desconectado, donde viajan juntas. ¿Sí? Y esto fue como un cierre para este primer artículo sobre el impacto en el shear wave splitting. Bueno, y las conclusiones, bueno, lo primero que me gustaría que recuerden es que la conectividad entre fracturas, que las fracturas se intersecten, tiene un impacto, o se espera que tengan un impacto significativo en los datos sísmicos, ¿sí? Todavía hay que demostrar estas cosas en laboratorios, hicimos algunos intentos, estamos tratando, pero no es tan fácil trabajar con fracturas en el laboratorio. Bueno, esta sensibilidad, lo que también hay que recordar es que no es un efecto elástico, ¿sí? Es un efecto poroelástico. Si uno no tiene en cuenta la presencia de fluidos y los movimientos de los fluidos, no puede reproducir. Entonces tiene que considerar ecuaciones que tengan en cuenta la presencia del fluido y su posible desplazamiento frente a deformaciones. Por otra parte, lo que consideramos es que a la hora de hacer caracterización sísmica de reservorios fracturados, si uno quiere tratar de hacer estimaciones, o sea, valiosas desde el punto de vista cuantitativo, se deberían tener en cuenta estos efectos. Trabajar con modelos elásticos no es lo correcto, ¿sí? Y por último, lo que mostramos es que la anisotropía de velocidad, el coeficiente de reflexión y también el shear wave splitting se podrían utilizar en principio para inferir o determinar aquellas regiones de un cierto reservorio fracturado que están caracterizadas por mayor o menor grado de conectividad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.
pero no. ¿Me quieren hacer una pregunta? Ahí el dato de comunicación está usando para las facturas de todo, pero era poco rápido. En realidad él demostró que era lo mismo, ¿no? Para fracture, si no recuerdo mal, es todo por elástico. Pero lo podemos confirmar. Uno de los trabajos que hizo Jean Bin fue hacer el acople elástico Navier-Stokes para representar fracturas o otros medios, o otras heterogeneidades, ¿no? Pero lo que encontró también en aquel paper con Beatriz, ¿no? De bidimensional, es que para este mecanismo es lo mismo, ¿no? Sí, no, fracture to fracture. ¿Qué es esto? Acá fracture to fracture no tenemos... estamos hablando de Jean Bin, ¿sí? En esta presentación hay distintas cosas. En la primera parte enfocamos le llamamos fracture to background cuando hay difusión de presión entre la fractura y el entorno, y fracture to fracture es cuando tenemos fracturas conectadas y hay flujo entre fracturas, ¿sí? Si uno está interesado solo en el fracture to fracture, que en realidad en medios de baja permeabilidad es probablemente es suficiente con considerar ese efecto, se puede usar un medio elástico para el background y Navier-Stokes para las fracturas. Eso lo hemos hecho. Sí, era comparable. Tenés que elegir bien los parámetros por elástico. Sí. Sí. Claro, hay que tener cuidado a la hora de elegir la permeabilidad, sí, los límites elásticos teniendo cero y... Sí. Habría que, yo no me acuerdo ahora en detalle cómo elegir las cosas, pero sí, había que tener ese cuidado. Y yo diría que, si no recuerdo mal, se veían cosas muy comparables, ¿sí? O sea, por elasticidad representaba bastante bien las cosas. Como varias cosas, como el tema, el tratado de luchador, los cursos, materias que yo estoy trabajando en el IPD. Pues al principio, porque cuando claro, cómo se pierde, cuando mostrás cómo se pierde energía en el paper, creo que 2013, que notaba el primero que hizo, Sí. ¿por qué tienes escala diferente que hace que se vea en realidad la pérdida de energía en la alta frecuencia es incluso un poco más grande? Ahí, digamos, la curva azul es un poco más grande. Sí. Pero usaron una escala que aplaca los colores ahí por alguna razón. En realidad hay que recordar que esto se normaliza por la energía elástica. Sí. O sea, no es esto. Pero y también... fue normal, digamos, usando en los dos, cuando mostraron eso, tenés 10 a la menos 3, que va a magnificar las cosas chicas, y tienes 10 a la menos 2. Sí, porque no son tan comparables, son dos frecuencias completamente distintas. Fíjate que acá estás en esta frecuencia, en el primer gráfico, y acá estás en esta frecuencia. No puedes comparar esas dos frecuencias desde el punto de vista de la disipación. O sea, no... No tiene sentido mirar un gráfico. No, pero... Y lo que hicimos fue, elegimos la escala para que se vean los detalles. Porque en realidad... Si vos querés hacer eso de comparar dos frecuencias, lo que hay que hacer es normalizar, eso lo hicimos después en un paper con Santi, es normalizar esto con respecto a la energía elástica acumulada para esta frecuencia y para esta frecuencia. Que esa es la definición de inverso factor de calidad, es eso, ¿no? De alguna forma, o de atenuación. Es disipación de energía, pero normalizada respecto a la energía elástica. Entonces, si lo querés comparar, tenés que hacer esa normalización. Después, sí. Cuando tocas el plató por la diferencia de velocidades, sí. Entonces ahí datos, cuando decís datos cívicos, en realidad, ¿viste? Alrededor de 30, 40, 50, hasta sí. 125 Hz, sí. es a la 2 como mucho. Sí, lo que pasa es que acá... Pero ahora, microcívica, ahí sí tenés 500 Hz. Sí. A ver, acá en realidad, en este trabajo, que fue uno de los primeros, elegimos permeabilidades relativamente altas para el background. Y por eso esto está bastante cerca o incluso se mete en la banda sísmica. Claro, al principio. Sí, acá. Sí.
Pero cuando vos te vas a probabilidades muy bajas, cuando realmente te vas a un reservorio de baja probabilidad, esto se te mueve para allá. Se queda por acá. Y acá tenés un plató largo. Claro, ahí sí, estás bien en la base física, porque ahí lo tenés corrido para Sí. más alta. Sí. Cuando vos estás interesado en fracturas en un reservorio de baja probabilidad, estás en el plató seguro. Esto se desplaza para acá. ¿Sí? Yo no me acuerdo ahora cómo poner en el paper la probabilidad, pero es una probabilidad relativamente alta, porque en este paper todavía no interpretábamos las cosas de esta forma. Todo esto fue evolucionando. Acá estamos hablando hace 10 años, 9. ¿Sí? Y lo que queremos ver, claro. Y en ese paper lo que queremos ver era cómo era la dispersión y la atenuación. Ni siquiera habíamos pensado en la existencia de un plató. Ahora, si uno normalizara por el caso, digamos, rojo, tenés una velocidad, una isotropía relativa cuando cambia de velocidad, ¿no? Hay el 10%, algo así. Yo no sé, cuando pensar en la agricultura de petróleo, si hay otras fuentes que te puedan confundir esa isotropía con Seguro. porque son, digamos, no son para nada despreciables, pero relativamente son algo de, no veo mal, del orden del 10%, ¿no? Sí, en onda S es mayor. Viste que hoy mostramos esas curvas. Onda S es mayor la diferencia entre las velocidades. Pero sí, seguramente a la hora de aplicar, esto es todo teoría, y nosotros pensamos que esto tiene que estar en los datos, pero de ahí a poder decir que vamos a poder extraer esta información y utilizarla, ahí hay que probar, hay que trabajar. ¿Qué vídeo te hace? Bueno, Santiago vas a estar para hacer cosas con el laboratorio de este tipo. Sí. Bueno, Lucía, hasta donde yo sé, en Sintef no hay máquinas de baja, ¿no? Por eso vos te acordás. No hay baja frecuencia, aparatos de baja frecuencia. Sí. Y están los resultados y es la evidencia más directa de cómo hay evidencia indirecta, Sí. pero ahora va a ser lo más. El problema con esto. Claro. Y el problema con estas cosas es que necesitas trabajar con baja frecuencia, pero no puedes trabajar con ultrasonido, porque ya la teoría directamente no es válida en ultrasonido. Tenés que trabajar en bajas frecuencias, y los aparatos de baja frecuencia hay pocos en el mundo, acá no hay, y a eso se le suma la complejidad de generar las muestras con fracturas muy particulares, conectadas, desconectadas, eso es difícil. Y además de la geometría, el contraste mecánico, o sea, la roca secundante tiene que ser bastante dura. No puedes poner algo muy blando porque no genera suficiente incremento de presión. Es un mismo reservorio, con gas, cambia la situación, por la superficie, las cantidades. Como tenés 2 puntos de arriba para una misma frecuencia, tendrías 2 puntos. Pero para la frecuencia de sol, tendrías la parte de la dispersión, por los medios de piso, también es una evidencia directa de existencia de esto. Porque si lo tenés con agua, ya con la velocidad, la velocidad de curva, ¿no? El pico de velocidad. Entonces, como necesitas la velocidad para lo que es frecuencia, pero es un directo. No sabes si es esa la explicación. No están midiendo realmente la presión del fluido alrededor del background o alrededor del background o de la Sí. A ver, cuando empezamos a trabajar en esto le llamamos WIF. Sí. Te cuento la historia. El WIF, inicialmente le llamamos WIF porque es Wave Induced Fluid Flow. El problema es que hubo toda una discusión, especialmente con Pratap Sahai, que es una persona que trabaja con una teoría de la elasticidad diferente, no trabaja con la teoría de Biot. Y lo que él sostenía en aquel momento es que podía ser confuso, porque la onda sísmica no es que produce un flujo neto, sino que es un flujo oscilatorio que va y viene
y después queda todo igual como estaba al principio. Entonces, desde ese punto de vista, y yo estuve de acuerdo con eso, sí, y desde ese punto de vista me parece mejor hablar de difusión de presión, porque puede ser más claro. Y por eso desde aquel momento yo personalmente me gustó más escribir o presentar las cosas como difusión de presión y no como flujo. ¿Eso qué año fue hace cuánto? 5 años. No, un poco más, debe haber sido tipo 2014, 2015. Cuando decís que el GeoWeb solamente lo puedes ver en 3D. Si agarrás 2D y está polarizado, también. ¿Por qué tanto costo? Porque no lo ves entero, pero vas a tener opciones en tu concepto. No sé si el método de upscaling lo puedes hacer en 2D para hacer GeoWeb Splitting, me parece que no. Habría que pensarlo. Nosotros tenemos el modelado ese, el 1D, que veíamos la onda lenta, la pera, la onda lenta. Si hubiésemos dicho esto que quería que yo sale el GeoWeb Splitting. Bueno, GeoWeb Splitting es, a ver, la teoría de Gertz fue necesaria para ver el impacto de la conectividad entre fracturas en el GeoWeb Splitting. El GeoWeb Splitting puedes tener en elasticidad también. Necesitas tener un medio anisótropo. Por eso, si hubiésemos hecho ese punto, creo que el 1D, lo teníamos en la cuenta, ¿te acordás? Si hubiésemos hecho el 3D, yo me acuerdo de ver la P lenta y la S. Sí, si lo haces en 3D, verías... Parecido. Sí, hubiera parecido. Habría que ver para qué ángulos, ¿no? Habría que estudiarlo. Tenemos una fractura del modelo. Sí. Sí, sí. Pero entonces pueden usar el cuadro elástico y ver entonces las fracturas. Sí. Tendría que verlo. Sí. Puedes hacerlo. La verdad que me quedé pensando si Janvin usó ese modelo o usó el modelo completamente por elástico. Ahora me estoy dudándolo. Pero como es lo mismo, en principio. El cuadro elástico te baja al... Sí. Sí, tal vez usó ese modelo. Tendrá que confirmarlo. Claro, que agradece la charla. Y el otro, entonces, ¿Puedes repetir? sí, sí. Claro, porque puede haber conversión de mundos, ¿no? Pueden hablar ustedes. No sé, yo tengo que mirar allá para hablarle a alguien. Sí, no hay problema. De Bueno, hecho, ahí también le voy a decir. yo creo que sí, que es posible porque hay conversión de modo, ¿no? Entiendo, se producen ondas S de la P de la fuente, claro. Tenés P de la fuente, conversión de modo, generas onda S y eso puede generar también, o sea, puede haber de dos tipos de ondas S. Y detectar GeoWave Splitting, sí. Es totalmente posible y lo que nosotros, no sé si era un caso de medio fracturado, pero lo que vemos es que las características de esa diferencia de tiempo y también de la polarización depende del grado de conectividad de la red de fracturas, con lo cual podría haber información sobre la calidad, ¿no?, del reservorio fracturado. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, totalmente. Y acá Gabriela Badi dice que en volcánica solemos ver en algunos volcanes ciertos eventos con una AS rápida polarizada, a ver, bajo, polarizada longitudinal, se podría determinar para características del medio fracturado y fluido. Por cierto, muy interesante. No sé, bueno, un poco a la hora de cómo usar toda esta teoría en un contexto de inversión, no lo sé. Este paper de GeoWave Splitting es muy nuevo, salió publicado hace algunas semanas, pero en principio, si uno considerara geometrías relativamente sencillas y conoce el fluido y alguna característica de la roca, se pueden hacer simulaciones, distintos grupos de simulaciones para ver si lo que uno observa se parece más a ciertas características u a otras. Pero bueno, la verdad no sabría responder. No sabría responder si sería tan fácil, la verdad no lo sé. Lo que sabemos es que el GeoWave Splitting debería contener información sobre
el grado de fracturamiento, orientación de fracturas, grado de conectividad, ¿no? Eso lo sabemos, pero no sé, la verdad no sabría responder si va a ser fácil usar todo esto en un contexto de inversión. Pero bueno, son cosas a explorar. ¿Se me escucha? Y todavía... ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Hola, Germán. Gracias por la respuesta. Por ahí, yo, bueno, me expresé por escribirlo rápido, digamos, en algo que se entienda, puse lo de inversión, pero, digamos, quizás no somos tan ambiciosos. Nuestra primera preocupación es a la hora de definir el real arribo de la onda S cuando tenemos que localizar fuentes. ¿Está? Por eso, quizás lo que planteaste vos de quizás hacer una simulación a escala de fracturas y características de un medio, digamos, con frecuencias además vinculadas a la señal que nosotros trabajamos, ¿no? Al suelo en el que trabajamos y a la señal que trabajamos, por ahí sería súper interesante como para dejarnos tranquilos, de alguna manera, pensando en el uso que nosotros damos fundamentalmente, que es a la determinación de estado de actividad, ¿no? Claro. Y Mira, sí, totalmente. En el contexto de volcanes, la verdad es que yo no profundicé demasiado, pero lo que leí muy por arriba es que lo que se estudia es la evolución de los tiempos de arribo, ¿no? Como, o sea, vos, si puedes detectar dos ondas S, calculás el delta T entre los dos arribos. Y lo que estudias es cómo eso evoluciona a lo largo del tiempo. Porque si la fuente si la fuente más o menos está en el mismo lugar a lo largo del tiempo, esa parte no sé cómo la manejan, vos lo que vas a ir viendo cómo cambia ese delta T, es cómo evoluciona la red de fracturas que está entre la fuente y el receptor. Y entonces lo que hacen es, se fijan los cambios de delta T con el tiempo y también la polarización. Y a partir de esa información, como yo mostré, hubo alguna que otra predicción de que iba a ocurrir un terremoto. De hecho, ese terremoto de Islandia se informó a las autoridades de que era muy probable que ocurriera y en los poquitos días ocurrió. Y también, repito, no profundicé, pero leí que se suele utilizar este tipo de información para monitorear volcanes. Así que sí, porque en definitiva lo que vos estás viendo es cómo está evolucionando la red de fracturas que si logra crecer e interconectarse las fracturas puede llegar a derivar en una erupción volcánica, ¿no? tal cual, tal cual. Sí, tenés fuentes que se repiten y hay otras fuentes que no se repiten, entonces ahí se complicaría el estudio. Pero Claro. abre un montón de posibilidades, porque con fuentes repetitivas vos podés analizar el medio y, bueno, depende de cómo lo atajes, son dos líneas diferentes de trabajo, ¿no? Claro. No, lo que sería interesante es si uno pudiera clasificar aquellas señales que provienen de una fuente, de una cierta fuente, es decir, uno puede separar y utilizar esa información para hacer la determinación de estas diferencias de tiempo de arribo, por ejemplo, y Claro. viendo con el tiempo cómo evoluciona, y capaz que ahí lo que lográs ver es cómo está evolucionando esa red de fracturas que tenés entre la fuente y tu receptor. Sí. Receptores. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nada. Lo que se ve es que va aumentando el shear wave speed, se van separando. Sí, sí. E incluso lo que hacen, por ejemplo, en Islandia lo que hicieron fue, a partir de registros antiguos, se fijaron a partir de qué valor de shear wave splitting se producía el terremoto. O sea, como que va creciendo. Al principio capaz que hay un cierto delta T, que es pequeño, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, y lo que determinaron es que a partir de un cierto nivel de diferencia de tiempo, el riesgo de que ocurra el terremoto es alto, y así fue como hicieron esta predicción, y bueno, ocurrió finalmente. Después, durante algunos años no lograron repetirlo, según ellos, fue por una mala geometría de fuente, receptor, terremotos, o fuente receptor y el lugar donde ocurre el terremoto. Pero bueno, yo no me metí tan de lleno, sí, solo leí más que nada como para darle valor a estos resultados que me parece que fue interesante, porque de acuerdo con nuestros resultados,
esas características que ellos observaban no se pueden explicar solamente por un crecimiento de fracturas. Necesitas que esté este efecto por elástico para explicarlo. Y eso es lo valioso, ¿no? Que se les dio una interpretación más cuantitativa a lo que estaban usando para hacer estas predicciones. Supongo que también la fracturación de náutica también. También, hay trabajos, exacto. Sí. Sí. También, sí. Fuera A ver, mira, primero no sé qué tan random pueden ser las fracturas, ¿no? Porque están bastante de acuerdo con el campo de estrés, ¿no? El campo de fuerzas. Entonces, me parece que hay ciertas orientaciones preferenciales, de hecho, por eso estudiamos este tipo de fracturas conjugadas que suelen ser bastante comunes. Hemos hecho estudios con fracturas random y... Sí, lo tenemos estudiado eso. No me acuerdo los detalles de los resultados. Lo que te puedo decir... Ya mi memoria no es la de antes, Danilo. No, tenemos varios papers sobre... En 2D tenemos un montón de cosas. Orientaciones random. Mira, Gabriel Quiroga, que se doctoró hace poco, estuvo estudiando redes. Él lo que quería era que fueran tan random como para que el medio se comportara de manera isótropa. ¿Por qué? Porque estaba estudiando ondas Rayleigh. Y bueno, y él quería acotar el trabajo a medios isótropos, ¿sí? Obviamente, medio fracturado. Él estuvo estudiando estas cosas, cómo impacta en la onda Rayleigh, y lo que, bueno, yo también lo mostré, pero también hay un impacto de la interconectividad entre fracturas en el caso de ondas Rayleigh, y ahí puedes entonces inferir que en caso de random también se ven estos efectos, porque la onda Rayleigh está gobernada por la onda S. O sea, la onda S, sí, ahí está. La onda S tiene información sobre el grado de conectividad de redes de fractura random. Sí, y eso lo puedes ver en ese paper, no tanto a la onda P. Y eso pasa justamente porque hay un conjunto de fracturas, dependiendo de la orientación, que se tienden a cerrar y el otro a abrir. Sí. en este caso, si fueran random, sí, roja. El caso de la onda P, probablemente sí. Bueno, supongo que, a ver, supongo que algo de esta dispersión tendrías, porque la onda P comprimiría un conjunto de fracturas que les queden bien orientadas, ¿no? Con lo cual habría difusión hacia el background, pero no creo que esta difusión sea tan intensa. Sí. Sí, rápido. Es por lo que mostraba hoy en ese esquema, de que cuando vos tenés 45, cuando estaba la onda a 45 grados y las dos fracturas así, las dos se comprimen, entonces no hay un gradiente de presión. Pero habría que ver los detalles en ese paper. No sé si hay más preguntas acá. Hay dos mensajes más. El flujo entre fracturas es análogo a squirt flow o debe pensarse como flujo mesoscópico. Creo que es Claudia, ¿no? Que está haciendo esta pregunta. En realidad, nosotros a ver, el tema de WIF o que hablábamos hoy puede ocurrir a distintas escalas. Puede ocurrir a escala, digamos, de grano o de poro, y eso es lo que en la literatura se suele llamar squirt flow. Después puede ocurrir a mesoescala, que es la escala en la cual es una escala mayor al espacio poral, digamos, pero menor que la longitud de onda, porque si no tendríamos scattering, ¿sí? Y acá estamos pensando en medios efectivos. No tenemos scattering. Eso es mesoescala, y después está el flujo global de Biot, que es un flujo que ocurre en un medio homogéneo. Por ejemplo, cuando viaja una onda, la onda lo que va a hacer es va a comprimir, y va a haber una parte compresiva y otra extensiva, entonces va a haber un cierto gradiente de presión a escala de longitud de onda, pero además va a haber una aceleración del
medio. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces se confunde, y yo he visto en muchos trabajos que se habla de flujo global de Biot solo por gradiente de presión, pero entonces la onda S no se debería atenuar nunca porque no genera un gradiente de presión onda S. En el caso de onda S, el flujo global de Biot se debe exclusivamente a aceleración de la matriz. ¿Sí? Entonces esas son las tres escalas de flujo, o de width, o de FPD. En este caso, en estos trabajos, nosotros consideramos a las fracturas en la mesoscala, ¿sí? Porque tenemos, las longitudes son en algunos casos de centímetros, en otros de algunos pocos metros, y las aperturas están en el orden del milímetro o un poco menor, con lo cual consideramos que son heterogeneidades de mesoscala, y de hecho usamos la teoría de Biot para representarlas, con lo cual localmente asumimos que tenemos macroescala, ¿no? O sea, que tenemos al menos algunos poros y algunos granos. Pero como hablábamos hoy con Simón, no sé si ustedes lo podían escuchar de ahí, en algún trabajo que hicimos con este mismo estudiante, con Chapin, mostramos que si uno representa las fracturas con un medio poroso, o si representa las fracturas con las ecuaciones de Navier-Stokes, y el background con un sólido elástico, digamos, acoplando las dos físicas, se obtienen resultados similares. Así que es una pregunta, Claudia, nosotros las consideramos mesoscala, pero tal vez no está tan lejos del Squirtslope, ¿no? En ese sentido. Claro, sí, sí. Todo depende de esa comparación entre escalas, ¿no es cierto? Entre tamaño de fracturas y longitud de onda. Sí. Gracias, Germán, y felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. Excelente la charla. Gracias. Cuando yo voy a hacer algo para Bueno. agradecerte y también la frase. La rugosidad de la fractura. Simón, vos hiciste algo. Yo sé que el Simón estuvo trabajando un poquito. Contale. Sí, para Google probablemente. Lo iba a comentar ahí después, para responder el problema que... ¿Querés venir acá? Porque no sé si te escucho. No, creo que escuchar. Creo que, digamos, como decía Ferre, digamos, vos consideras el Google Pro, que hace un grano elástico, si querés, y en la condición de grano, se da el crack, contra la apertura. Lo único que importa en esa escala es el aspect rate, no importa el tamaño absoluto de la apertura. El problema es cómo lo vas a modelar, ¿no? Porque si tenés un crack, digamos, de su escala, cómo se mantiene abierto, ¿no? La contracarga por rugosidad para mantener una apertura abierta. Entonces, sí, lo que vimos es, bueno, un montón de fallos, ¿no? Pero entre cracks conectados, cosas tiende a dominar la apertura mínima, si hubiese la apertura mínima. Y la densidad y la distribución de la contracarga es afecta de la mecánica de la roca y también de la hidráulica. Pero en la hidráulica tiende a gobernar la apertura mínima, digamos, que se corresponde con un pico de frecuencia. No tener tantos picos como aperturas representativas tengas en la apertura. Claro. Aunque cada apertura representativa ocurre distorsiones. Bueno, tiende a gobernar en la mayoría de los casos, la apertura mínima, cuando que tengas un 30% de distribución de la apertura mínima, el pico de baja frecuencia le gana a un pico de alta. Todos son 3D, sí. 3D, claro, exacto. Cuando agregas un poco de puntos de contacto, la fractura ya se está dura, que no aumentas tanto la presión de fluido, pero de todas maneras dejamos como puntos de contacto los bordes de la fractura. Entonces son como cracks. Sí, pero la rugosidad, así, y la curvatura también. Por eso hablaba de las ecuaciones, porque incluso en una sola fractura subhorizontal, pero con curvatura, hay flujo dentro de la única. Sí. Y cuando hicimos la prueba esa de Navier-Stokes, contra la fractura con una permeabilidad, estaba raro, pero lo que pasa es que también es un modelo numérico 3D, capaz que no tenía suficiente mesh, no sé, por eso lo llamé como había dado finalmente. Sí. En un rato hizo esa simulación 3D.
Si no hay más preguntas, le agradecemos de nuevo.